Una niña pobre encontró una cartera en el parque y la devolvió. Al día siguiente, el dueño la llevó a una mansión. Lo que descubrió allí, la luz del atardecer bañaba las calles del barrio con un tono cálido, pero para Ana, esa luz solo marcaba el fin de otro agotador día de trabajo. Caminaba lentamente, sus hombros caídos bajo el peso del cansancio. Llevaba puesto su uniforme gris y gastado, con las mangas enrolladas hasta los codos, revelando unas manos ásperas y maltratadas por el constante fregar y limpiar casas ajenas. No recordaba la última vez que había tenido un descanso real, una noche sin preocupaciones por las facturas, la comida o el bienestar de su hija, Sara. Ana no tenía tiempo para lujos ni para sueños. Desde que Raúl, su esposo, las había abandonado sin decir adiós, la vida había sido una cuesta empinada, pero cada noche, al llegar a casa, había algo que la mantenía firme, algo que la hacía levantarse cada mañana con un poco de esperanza. La sonrisa de Sara. Sara tenía solo 9 años, pero parecía comprender más de lo que cualquier niña debería entender a su edad. Era pequeña, con el cabello oscuro y rebelde, siempre despeinado después de un largo día de juegos en el parque cercano. Para Sara, ese parque era su reino, su lugar de libertad, donde podía olvidarse de los problemas de casa. Allí jugaba sola, inventando historias de aventuras y héroes, aunque siempre volvía a casa antes de que cayera la noche, justo cuando su madre regresaba de trabajar. Ana sonrió débilmente al recordar la carita sonriente de su hija cuando se despidió esa mañana. Siempre había algo en la mirada de Sara, algo que le recordaba a la versión más joven de sí misma, llena de sueños y esperanzas. Pero los sueños se habían desvanecido hacía tiempo, y ahora solo quedaba la realidad, facturas que no podía pagar, ropa que Sara necesitaba, comida que escaseaba en la despensa. Finalmente, Ana llegó a su pequeño departamento. Era un lugar modesto, con paredes descoloridas y muebles viejos, pero era su refugio. Al abrir la puerta, vio que Sara aún no había vuelto del parque. Debe estar perdiendo la noción del tiempo otra vez, pensó Ana mientras dejaba caer su bolso en el sofá. En lugar de descansar, como su cuerpo le pedía, comenzó a preparar una sencilla cena. Aunque la despensa estaba casi vacía, logró improvisar algo con lo poco que tenía. Después de unos minutos, oyó la puerta abrirse suavemente, y Sara entró corriendo, con una emoción inusual en su rostro. «¡Mamá! Mira lo que encontré», dijo Sara, agitada, mientras sacaba algo de su mochila. Ana se dio la vuelta y, para su sorpresa, vio a su hija sosteniendo una cartera. Era grande, de cuero marrón, y parecía costosa. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana mientras observaba a Sara abrirla y mostrarle el contenido. Estaba llena de billetes. No eran solo unos cuantos, sino una cantidad que Ana nunca había visto junta en toda su vida. La mente de Ana comenzó a correr en 1000 direcciones a la vez. Ese dinero podría cambiar tantas cosas. Podría pagar las facturas, llenar la despensa, tal vez incluso comprarle a Sara esa ropa que necesitaba para la escuela. Pero una parte de ella sabía que no era tan sencillo. «La encontré en el parque, mamá. Estaba ahí, tirada en el suelo, cerca del banco donde siempre me siento», explicó Sara, con una mezcla de emoción y confusión en su voz. Ana se acercó lentamente, todavía incrédula. Tomó la cartera y la examinó. Dentro, además del dinero, había una identificación con el nombre Javier. No reconocía el nombre, pero algo en la calidad de la cartera y el dinero le hacía pensar que este hombre no pertenecía a su mundo. El silencio se apoderó de la pequeña sala mientras ambas contemplaban la situación. Ana respiró hondo. Sabía lo que debía hacer, pero el peso de la vida que llevaba, de todas las noches sin dormir, de las cuentas sin pagar, comenzó a apretar su corazón. «¿Y si...? Mamá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Sara, con una mezcla de ingenuidad y madurez en su mirada. Ana miró a su hija, y en ese momento, todo el cansancio y la frustración del mundo parecieron desvanecerse. Sabía que no podían quedarse con ese dinero. Había algo más importante en juego. Desde que Raúl las había dejado, Ana había hecho todo lo posible para inculcar en Sara valores que él nunca respetó. La honestidad, la integridad y el esfuerzo. Si se quedaban con ese dinero,
¿Qué le estaría enseñando a su hija? «Vamos a devolverla, Sara», dijo finalmente Ana, con una firmeza que ocultaba el dolor de tener que renunciar a esa oportunidad. Sara asintió sin decir una palabra. Había esperado esa respuesta de su madre, pero aún así, la realidad del gesto era difícil de aceptar. Ana observó a su hija, y por primera vez en mucho tiempo sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que habían tomado la decisión correcta, pero también sabía que, una vez más, tendrían que enfrentar la vida sin atajos. Ana tomó la cartera y la guardó en un cajón con la determinación de buscar al dueño al día siguiente. Esa noche, mientras preparaba a Sara para dormir, no pudo evitar preguntarse quién sería el dueño de ese dinero. Y lo más importante, cómo reaccionaría él al verlas. Pero, más allá de esas preguntas, en su corazón sabía algo con certeza. Sara, su pequeña y noble Sara, había aprendido una lección importante ese día, una que Ana esperaba que la guiara durante toda su vida. Mientras apagaba la luz de la habitación de su hija y le daba un beso en la frente, Ana susurró: «Estoy muy orgullosa de ti, mi amor». Sara sonrió en la oscuridad, y aunque las sombras del futuro eran inciertas, esa noche durmieron con la tranquilidad de haber hecho lo correcto. El sol apenas había salido cuando Ana se levantó de la cama. Las primeras luces del día entraban tímidamente por las cortinas gastadas de la pequeña habitación que compartía con su hija. Sara aún dormía plácidamente, envuelta en sus mantas, mientras Ana se preparaba mentalmente para lo que tenían que hacer. El peso de la decisión de devolver la cartera había caído sobre sus hombros durante toda la noche, y aunque sabía que era lo correcto, una parte de ella no podía evitar pensar en lo que estaban renunciando. Se acercó al cajón donde había guardado la cartera y la sacó con cuidado, sintiendo de nuevo la tentación que había dejado de lado la noche anterior. La abrió, revisando nuevamente su contenido. Billetes, muchos billetes, y la identificación que pertenecía a un hombre llamado Javier. «Podríamos hacer tantas cosas con este dinero», pensó por un momento, pero luego sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Era peligroso pensar así. Sabía que devolver la cartera era lo correcto, y esa lección era una que Sara debía aprender. Pero más allá de eso, Ana estaba comprometida a enseñar a su hija que, sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias, los principios debían prevalecer. Cuando Sara despertó, Ana ya había preparado un desayuno sencillo, unas tostadas y un poco de té. Mientras comían en silencio, Sara miraba a su madre con curiosidad. Había sentido la tensión la noche anterior, y ahora podía ver que algo ocupaba la mente de Ana. «¿Vamos a devolver la cartera hoy?», preguntó Sara finalmente, rompiendo el silencio. Ana asintió, tratando de parecer más tranquila de lo que se sentía. «Sí, lo haremos. Después de todo, ese dinero no es nuestro, y quien lo perdió debe estar preocupado», respondió Ana, con una calma que no reflejaba su verdadera inquietud. Sara asintió, aunque la idea de devolver tanto dinero le producía un pequeño nudo en el estómago. Era una niña, y aunque entendía la importancia de la honestidad, también sabía que la vida de su madre no era fácil. La idea de que ese dinero pudiera aliviar el sufrimiento de su madre la hacía dudar, pero al mismo tiempo, las lecciones de Ana sobre hacer lo correcto resonaban en su mente. Después del desayuno, Ana y Sara comenzaron a prepararse para salir. Ana, aunque nerviosa, intentaba proyectar confianza. Buscó la dirección del dueño de la cartera en la identificación, y al ver el nombre de la calle, supo de inmediato que no era una zona común para ellas. Era un lugar donde vivía la gente rica, una parte de la ciudad que siempre había estado fuera de su alcance. La mansión estaba ubicada en una colina, rodeada de otras propiedades que parecían sacadas de otro mundo. «Mamá, ¿crees que nos recibirán en una casa tan grande?», preguntó Sara, mirando a su madre con preocupación mientras salían de casa. Ana sonrió levemente, aunque la pregunta de Sara reflejaba sus propios miedos. «No lo sé, cariño, pero haremos lo que debemos hacer. No importa qué tan grande o lujosa sea la casa, lo importante es que estamos devolviendo algo que no es nuestro». El trayecto hacia la mansión fue largo, y mientras caminaban, Ana no podía dejar de pensar en lo que encontrarían al llegar. Imaginaba a un hombre rico, tal vez frío, acostumbrado a tratar con gente como ellas de manera distante.
Pensaba en cómo se sentiría estar frente a alguien que tenía tanto cuando ellas apenas podían mantenerse a flote. Sin embargo, el temor de que las miraran con desprecio no la disuadía. Al contrario, fortalecía su resolución. Finalmente llegaron a la parte de la ciudad donde las casas comenzaban a cambiar drásticamente. Las calles eran amplias, bordeadas de árboles y jardines bien cuidados. A medida que avanzaban, las casas se volvían cada vez más grandes y lujosas. Sara caminaba en silencio, maravillada ante la opulencia de las mansiones, mientras Ana sentía que su corazón latía más rápido con cada paso. Cuando finalmente llegaron a la dirección que figuraba en la identificación, Ana y Sara se detuvieron frente a un enorme portón de hierro. Detrás de él se alzaba una mansión de varios pisos, rodeada de un jardín impecablemente cuidado. Todo parecía sacado de una película, algo que Ana solo había visto en revistas o en la televisión. Un nudo se formó en su estómago. «¡Wow, es enorme!», murmuró Sara impresionada. Ana respiró hondo y miró a su hija con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Sí, lo es, pero recuerda, no importa el tamaño de la casa ni la riqueza de las personas que viven aquí. Hacemos esto porque es lo correcto», dijo, como si también estuviera recordándoselo a sí misma. Con un gesto decidido, Ana presionó el botón del intercomunicador junto al portón. Pasaron unos segundos que parecieron eternos antes de que una voz femenina respondiera. «¿Quién es?». Ana tragó saliva antes de responder. «Venimos a devolver una cartera que pertenece a alguien que vive aquí, a Javier», dijo con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Hubo un breve silencio al otro lado del intercomunicador antes de que la puerta comenzara a abrirse lentamente. Ana tomó la mano de Sara y juntas cruzaron el umbral. A medida que avanzaban por el largo camino de entrada, rodeado de flores perfectamente alineadas, Ana no podía evitar sentirse pequeña, casi insignificante, en medio de tanta opulencia. Sin embargo, su convicción de hacer lo correcto la mantuvo firme. Cuando llegaron a la puerta principal, una mujer bien vestida que parecía ser parte del personal de la casa, las recibió. Las miró de arriba a abajo con una mezcla de curiosidad y desdén, como si no entendiera qué hacían allí. «¿Qué necesitan?», preguntó con una voz que no ocultaba su escepticismo. Ana, sin dejarse intimidar, mostró la cartera. «Mi hija la encontró en el parque. Pertenece a alguien llamado Javier. Queremos devolvérsela». La mujer arqueó una ceja, sorprendida por la respuesta. Tras una pausa incómoda, las dejó entrar y las llevó a una sala de espera. El lugar era como un museo. Las paredes estaban cubiertas de cuadros de paisajes y retratos, y los muebles, antiguos y elegantes, parecían casi demasiado valiosos para ser usados. Mientras esperaban, Ana no pudo evitar notar que, a pesar de toda la riqueza que los rodeaba, la mansión se sentía fría, vacía, como si el tiempo allí se hubiera detenido. Sara, en su inocencia, miraba todo a su alrededor con asombro. No podía imaginar vivir en un lugar así, pero había algo en la atmósfera que la hacía sentirse inquieta. «Mamá, ¿por qué todo se siente tan triste aquí?», susurró Sara. Ana no supo qué responder. Solo sabía que algo no estaba bien en ese lugar, pero no podía entender qué era. Antes de que pudiera reflexionar más, la puerta de la sala se abrió y un hombre de aspecto cansado entró. Su cabello estaba ligeramente despeinado, y aunque vestía bien, había algo en su mirada que indicaba un profundo agotamiento emocional. Era Javier. Miró a Ana y Sara con una expresión neutral, pero al ver la cartera en las manos de Ana, su rostro mostró una leve señal de sorpresa. «¿Ustedes encontraron mi cartera?», preguntó, su voz baja y áspera. Ana asintió entregándosela con un gesto humilde. «Mi hija la encontró en el parque. Pensamos que querría recuperarla». Javier tomó la cartera, observando a la pequeña niña que se la devolvía. Hubo un momento de silencio incómodo en el aire, mientras él procesaba lo que acababa de suceder. No era común que alguien devolviera una cartera llena de dinero sin pedir nada a cambio, y menos alguien que, por su aspecto, parecía necesitarlo. «Gracias», dijo finalmente Javier, con una sinceridad que, aunque fría, no pasó desapercibida para Ana.
Sara lo miró directamente a los ojos y, sin saberlo, algo en su inocencia parecía haber tocado un rincón olvidado del corazón de Javier. El silencio se extendía por la sala de estar de la mansión, un espacio tan grande y elegante que Sara no podía evitar sentirse pequeña. Los altos techos y las paredes decoradas con cuadros y retratos parecían casi abrumadores. Ana, sentada en el borde de uno de los sofás de terciopelo, observaba cada detalle con una mezcla de incomodidad y asombro. La última vez que había estado en un lugar tan lujoso había sido hace muchos años, en un breve evento social cuando aún estaba casada con Raúl, antes de que todo se viniera abajo. Pero ese recuerdo se sentía distante, casi como si perteneciera a otra vida. Javier se movía con lentitud, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Parecía estar midiendo sus palabras y acciones, observando detenidamente a Ana y a su hija, quien seguía mirando a su alrededor con curiosidad. Finalmente, se sentó frente a ellas, en un sillón que parecía hecho para reyes, aunque su porte no reflejaba para nada esa grandeza. Ana, nerviosa, buscó algo que decir. El ambiente frío y silencioso de la mansión la hacía sentir fuera de lugar, y la mirada distante de Javier solo acentuaba esa sensación. «Nos alegra que haya recuperado su cartera», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Javier la miró, asintiendo con una leve inclinación de la cabeza. No esperaba que alguien la devolviera, y menos alguien que, supongo, podría haberla usado para sus propios problemas. Respondió, sin dejar de observarlas con una mezcla de curiosidad y escepticismo. El comentario, aunque no del todo ofensivo, resonó en Ana de una manera incómoda. Era cierto que ese dinero podría haber hecho una gran diferencia en sus vidas, pero ese no era el tipo de persona que era. Ana sabía que Javier estaba acostumbrado a un mundo en el que la gente tomaba lo que no era suyo cuando tenía la oportunidad, pero ella no era así, y no quería que Sara creciera con ese tipo de valores. «No buscamos ningún tipo de recompensa, si es lo que quiere decir», dijo Ana con firmeza, pero con respeto. «Mi hija solo hizo lo que es correcto». Sara, quien había estado en silencio hasta ese momento, asintió con energía. «Sí, mamá siempre me dice que no debemos quedarnos con lo que no es nuestro», añadió, mirando a Javier con una sonrisa inocente. Por un instante, algo pareció cambiar en el rostro de Javier. Su expresión, que hasta ahora había sido distante y fría, se suavizó ligeramente. Observó a la niña con una especie de desconcierto. Había algo en Sara, en su franqueza y pureza, que lo desarmaba. Por un segundo, pensó en su propia hija, la hija que había perdido hacía años, y sintió una punzada de nostalgia que no había experimentado en mucho tiempo. «Tienes razón, pequeña. No muchos harían lo que tú hiciste», dijo finalmente, con una voz más suave de lo que Ana esperaba. Sara sonrió, y Ana sintió una extraña mezcla de alivio y sorpresa al ver que la tensión en la habitación se disipaba ligeramente. «Me gustaría ofrecerles algo como agradecimiento», continuó Javier, volviendo a su tono más formal. «Sé que no lo están buscando, pero me sentiría mejor si lo aceptaran». Ana se tensó de nuevo. Sabía que esto podía llegar a ser incómodo. No quería que Javier pensara que estaban allí por su dinero, pero también sabía que no podía simplemente rechazar la oferta sin parecer grosera. «De verdad, no es necesario», comenzó a decir Ana, pero fue interrumpida por Javier. «No se trata solo de dinero. Me gustaría invitarlas a quedarse un rato. Hay algo...» Javier vaciló por un momento, como si no supiera cómo expresar lo que estaba pensando. «Hay algo en ustedes que me recuerda cosas que no había sentido en mucho tiempo». Ana no estaba segura de cómo interpretar esas palabras. Había algo extraño en la manera en que Javier las miraba, no de forma incómoda, sino más bien como si estuviera buscando algo que él había perdido. Ella miró a su hija, quien seguía observando la casa con ojos brillantes, fascinada por los cuadros, los libros en las estanterías y la imponente decoración. «Por favor, quédense un momento», insistió Javier, y esta vez su voz sonaba casi vulnerable. Ana, sorprendida por el cambio en el tono de Javier, asintió lentamente. A pesar de la frialdad inicial de la mansión, algo en Javier le hacía sentir que quizás había más bajo esa apariencia distante. «Está bien, nos quedaremos un rato», respondió Ana,
aún cautelosa. Javier, asintiendo, les ofreció algo de beber, y mientras esperaban, Sara se levantó del sofá, acercándose a uno de los grandes ventanales que daban al jardín. Sus ojos se iluminaron al ver el enorme espacio verde lleno de flores exóticas y fuentes de agua cristalina. «Mamá, mira, es un jardín enorme», exclamó Sara, con la emoción de una niña que veía un nuevo mundo por primera vez. Javier, que había estado observando a Sara desde su silla, sonrió por primera vez desde que las había conocido. «¿Te gustaría salir a verlo?», preguntó dirigiéndose a la niña. Sara, con una sonrisa tan amplia que parecía iluminar toda la habitación, asintió emocionada. «Sí, por favor». Javier se levantó y con un gesto las guió hacia el jardín. Ana lo siguió, aún cautelosa, pero sintiendo que había algo más en aquel hombre de lo que había visto inicialmente. El jardín era, en efecto, impresionante. Había senderos de piedra que serpenteaban entre las plantas y fuentes que llenaban el aire con un suave sonido de agua corriendo. Sara corría entre las flores, riendo mientras exploraba el lugar. Ana, que había estado observando a su hija, se volvió hacia Javier. «Es un lugar hermoso», dijo, aunque aún sentía que el jardín, por muy bello que fuera, no podía ocultar el aire de tristeza que parecía envolver la mansión. Javier asintió, observando a Sara con una expresión que Ana no pudo descifrar del todo. «Mi hija solía jugar aquí», murmuró casi para sí mismo. Ana se quedó en silencio, sintiendo que había tocado algo profundo en la vida de aquel hombre. No sabía mucho sobre él, pero empezaba a entender que el dinero y el lujo que lo rodeaban no podían llenar el vacío que había en su corazón. «Sara es una niña especial», añadió Javier, rompiendo el silencio. «Me recuerda tanto a ella». Ana no necesitaba que dijera más. Sabía que Javier estaba hablando de una pérdida que aún lo consumía, aunque no lo admitiera abiertamente. Sin querer ser intrusiva, decidió cambiar de tema, pero su corazón sintió empatía por él. El tiempo pasó mientras Sara exploraba el jardín y Javier comenzó a mostrar una pequeña apertura en su personalidad. Lo que había comenzado como una situación tensa y formal, ahora se sentía más humano, más cercano. Ana, aunque todavía cautelosa, comenzó a ver a Javier como alguien que, a pesar de su riqueza, estaba roto por dentro, y sintió un inesperado deseo de entender más sobre él. Mientras caía la tarde y el sol se ocultaba detrás de los árboles del jardín, Javier las acompañó de regreso a la sala. Antes de que Ana pudiera agradecerle y despedirse, Javier dijo algo que las tomó por sorpresa. «Me gustaría que volvieran otro día. Sara parece disfrutar de este lugar y yo... Bueno, me gustaría volver a verlas». Ana no esperaba esa invitación. No sabía qué responder al principio, pero Sara, que ahora se encontraba a su lado, miró a Javier con una gran sonrisa y respondió antes que su madre. «Claro, me encantaría volver». Javier sonrió de nuevo y por un momento, Ana pensó que había algo en él que había estado esperando a salir a la luz. Un hombre solitario que quizá solo necesitaba algo de luz en su vida. «Está bien, volveremos», dijo Ana finalmente, y en su voz había un toque de sorpresa. Se despidieron de Javier, y la mujer que las había recibido las escoltó hasta la salida. Mientras cruzaban el portón de hierro y volvían a la realidad de su propio mundo, Ana no pudo evitar pensar en el cambio que había visto en Javier, y en cómo esa extraña conexión parecía haber comenzado a sanar algo en él. Sara, con su habitual energía, habló emocionada todo el camino de regreso a casa, mientras Ana caminaba en silencio, meditando sobre lo que había sucedido. La vida siempre había sido difícil para ella y su hija, pero ahora sentía que, de alguna manera, ese simple acto de honestidad había comenzado a entrelazarlas con la vida de un hombre roto, y eso, pensó, podía cambiarlo todo. El día siguiente trajo consigo un aire de expectativa y sorpresa que Ana no podía ignorar. Aún resonaban en su mente las palabras de Javier cuando se habían despedido. «Me gustaría que volvieran otro día». Ana, acostumbrada a la frialdad y distancia de las personas ricas, nunca habría imaginado que un hombre como él, que parecía tan distante y dañado, abriría esa puerta hacia ellas. Ana despertó con pensamientos confusos. Sara, por otro lado, no podía contener su emoción. Hablaba sin parar durante el desayuno,
preguntándose cuándo volverían a la mansión. Para ella, el jardín había sido un lugar mágico, lleno de aventuras, y Javier, aunque misterioso, le había caído bien. Lo veía como un hombre amable, a pesar de la tristeza en sus ojos. «Mamá, ¿vamos a volver hoy?», preguntó Sara con su habitual entusiasmo, mientras devoraba el pan tostado. Ana sonrió levemente. No quería que Sara se hiciera demasiadas ilusiones, pero tampoco podía negar que Javier había mostrado una amabilidad genuina hacia ellas. «No lo sé, Sara. No quiero que pienses que podemos estar yendo todo el tiempo. No es nuestro hogar, y no quiero que te hagas ideas equivocadas», respondió Ana, tratando de moderar las expectativas de su hija. Pero Sara, con su espíritu siempre optimista, insistió. «Pero a Javier le caemos bien, ¿verdad?», dijo con una sonrisa que iluminaba la pequeña cocina. Ana suspiró. La verdad es que ni siquiera ella sabía qué pensar. La conexión que había sentido con Javier el día anterior había sido inesperada. Un hombre roto, como ella, aunque por razones diferentes. Tal vez había algo en la forma en que sus vidas se habían cruzado, que era más grande de lo que ella comprendía en ese momento. «Sí, parece que le caímos bien», respondió finalmente Ana. «Pero hay que darle su espacio. No podemos simplemente aparecer en su casa». A pesar de sus palabras, Ana no podía negar que una parte de ella también quería regresar. Había algo en Javier, una mezcla de misterio y tristeza, que la hacía sentir que debía conocerlo más. Sin embargo, no se atrevía a reconocerlo, ni siquiera para sí misma. Al final de la mañana, mientras Ana intentaba concentrarse en las tareas diarias, el sonido del timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Con curiosidad, fue a abrir la puerta, y para su sorpresa, un hombre uniformado le entregó un sobre blanco, con el nombre de Sara escrito con una caligrafía impecable en el frente. «¿Para mí?», preguntó Sara emocionada, mientras Ana le entregaba el sobre. Al abrirlo, dentro encontraron una invitación formal. Javier las invitaba a regresar a su mansión ese mismo día, para pasar la tarde en el jardín y disfrutar de una merienda. Ana, que ya estaba acostumbrada a las sorpresas de la vida, no pudo evitar sonreír ante la insistencia de Javier. «¿Podemos ir, mamá?», preguntó Sara con los ojos brillantes. Ana lo pensó por un momento. No quería que Sara se sintiera demasiado vinculada a la idea de pasar tiempo en un lugar que no les pertenecía. Pero por otro lado, sabía que rechazar la invitación podría parecer descortés, y también sentía curiosidad por lo que podría descubrir al pasar más tiempo con Javier. «Bueno, supongo que podemos ir por un rato», respondió finalmente, con una sonrisa que hizo que Sara saltara de alegría. Más tarde ese día, madre e hija se dirigieron nuevamente a la imponente mansión. Esta vez, el largo camino hacia la puerta principal no se sentía tan intimidante para Ana, aunque la opulencia seguía recordándole lo distante que estaba ese mundo del suyo. Sin embargo, la amabilidad de Javier el día anterior le había mostrado que la riqueza no siempre iba acompañada de arrogancia. Al llegar, fueron recibidas de nuevo por la mujer que parecía ser la encargada de la casa, pero esta vez su mirada era menos despectiva. Les indicó amablemente que siguieran hacia el jardín, donde Javier ya las esperaba. El jardín, tal como Sara lo recordaba, estaba lleno de color y vida. Las flores brillaban bajo el sol de la tarde y una mesa había sido preparada cerca de una de las fuentes. Javier estaba allí, sentado tranquilamente, observando el paisaje. Cuando vio a Ana y Sara acercarse, una leve sonrisa se formó en su rostro. «Gracias por venir», dijo Javier poniéndose de pie para saludarlas. «Me alegra que aceptaran la invitación». Ana notó de inmediato que Javier parecía diferente hoy, más relajado, menos distante. No podía evitar preguntarse si la presencia de Sara y la conexión que habían formado el día anterior estaban empezando a tener un impacto en él. «Gracias por invitarnos. Sara ha estado emocionada toda la mañana», respondió Ana, sonriendo mientras miraba a su hija, que ya había corrido hacia las flores. Javier asintió y se sentó nuevamente, invitando a Ana a unirse a él en la mesa. «Es una niña especial», dijo Javier, observando cómo Sara exploraba el jardín con una energía inagotable. «Me recuerda a mi hija». Ana lo miró.
sintiendo que este era uno de los primeros momentos en los que Javier hablaba abiertamente sobre su pasado. Sabía que no era su lugar indagar, pero no podía evitar sentir curiosidad. ¿Cómo era ella?, preguntó Ana suavemente sin querer presionar. Javier permaneció en silencio por un momento como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Su rostro, que por un instante había mostrado cierta paz, se ensombreció de nuevo. «Ella era mi mundo», dijo finalmente con una voz cargada de dolor. Inteligente, curiosa, igual que Sara. Tenía una energía que podía iluminar cualquier habitación. Ana notó la tristeza en sus ojos y decidió no presionar más. A pesar de su dolor, Javier estaba abriéndose, y eso era un gran paso. «Debe haber sido una niña maravillosa», dijo Ana con suavidad. Javier asintió lentamente, mirando al suelo por un momento antes de levantar la vista y cambiar de tema. «Sara parece disfrutar del jardín. Me alegra que pueda encontrar aquí un lugar donde correr y jugar», dijo Javier, esbozando una pequeña sonrisa al ver a la niña saltar de un lado a otro entre las flores. Ana lo observaba con atención. Había algo en Javier que la hacía sentir que detrás de toda esa tristeza y frialdad había una persona profundamente buena, alguien que había sido herido y que, por alguna razón, estaba comenzando a sanar gracias a la presencia de Sara. La tarde pasó con tranquilidad. Javier, aunque todavía reservado, se mostró más abierto y conversador que el día anterior. Compartió algunas historias sobre su vida antes de la tragedia, sobre su pasión por los viajes y la arquitectura, algo que le apasionaba antes de que el dolor lo consumiera. Ana, por su parte, también compartió algunas anécdotas sobre su vida con Sara, aunque evitó hablar de Raúl y los problemas que había enfrentado desde que él las abandonó. A medida que el sol comenzaba a ponerse, la sensación de paz en el jardín era palpable. Sara, exhausta pero feliz, regresó junto a su madre después de horas de juego. «¿Podemos volver otro día, mamá?», preguntó Sara con entusiasmo, mirando tanto a Ana como a Javier. Javier, antes de que Ana pudiera responder, habló. «Están invitadas a venir cuando quieran. Este lugar se siente menos vacío con ustedes aquí». Ana no pudo evitar sonreír ante esas palabras. Había algo genuino en la oferta de Javier, algo que hacía que no pareciera solo una cortesía. Parecía que las necesitaba tanto como ellas, en cierto modo, necesitaban una figura como él. «Gracias, Javier. Veremos si podemos venir pronto», dijo Ana con gratitud, pero también con cautela. Aunque apreciaba la invitación, no quería que esto se convirtiera en una dependencia emocional, ni para Sara ni para ella. Cuando llegó el momento de irse, Javier las acompañó hasta la puerta una vez más. Ana, al despedirse de él, sintió que algo había cambiado en la relación que estaban construyendo. Javier no solo había mostrado su lado más humano, sino que también les había abierto una puerta que antes parecía cerrada para siempre. Mientras volvían a casa, el cielo comenzaba a oscurecerse, pero Ana sentía que algo nuevo había comenzado a surgir en sus vidas, algo que tal vez podría cambiarlo todo. El aire de la mansión estaba cargado con una mezcla de nostalgia y tristeza que Ana comenzaba a percibir más claramente a medida que pasaba tiempo allí. A pesar de la belleza del jardín y la grandeza de la casa, había algo en el ambiente que le recordaba constantemente que ese lugar, aunque lleno de lujos, también estaba lleno de cicatrices emocionales. Las conversaciones con Javier, aunque agradables, nunca dejaban de estar teñidas por un aire de melancolía. Ana y Sara continuaron visitando la mansión con cierta regularidad, pero a medida que esas visitas se hacían más frecuentes, Ana comenzó a notar pequeños detalles sobre la vida de Javier que la intrigaban y preocupaban al mismo tiempo. Sofía, la empleada doméstica, parecía ser la clave para desentrañar algunos de esos misterios. Una tarde, mientras Sara jugaba en el jardín como solía hacer, Ana decidió quedarse en la cocina para conversar con Sofía. La mujer, siempre atenta y servicial, parecía haber estado en la mansión desde hacía muchos años. Ana sentía que Sofía sabía más de lo que dejaba entrever, y después de varias visitas, la relación entre ellas se había vuelto lo suficientemente cercana como para hablar de temas más personales. «Esta casa parece tan vacía, a pesar de lo hermosa que es.
comentó Ana mientras ayudaba a Sofía a preparar té. Sofía la miró por un momento, como si evaluara si debía decir lo que sabía. Finalmente, suspiró, dejando de lado el té por un instante. Lo es. Esta casa ha sido testigo de mucha felicidad, pero también de mucha tristeza, dijo con un tono melancólico. Ana, sintiendo que Sofía estaba dispuesta a compartir más, decidió seguir con delicadeza. Javier me ha contado un poco sobre su hija y sobre lo mucho que le duele su pérdida. Sofía asintió lentamente. La señorita Claudia murmuró con un suspiro. Era una niña maravillosa, igual que su hija Sara, siempre corriendo por el jardín, siempre llenando esta casa de risas. La señorita Claudia y el señor Javier eran inseparables. Ana podía imaginar la escena. Una niña pequeña, igual que Sara, corriendo por los mismos caminos de flores, llenando ese espacio con su energía y vitalidad. Pero había algo más. Algo que Sofía parecía estar evitando mencionar, como si el simple hecho de decirlo pudiera desenterrar viejos fantasmas. ¿Qué le pasó?, preguntó Ana, sabiendo que la pregunta era delicada, pero sintiendo que era importante conocer la verdad. Sofía guardó silencio por unos segundos, mientras sus manos temblaban ligeramente al sostener la tetera. Un accidente, un día en que todo cambió. El señor Javier nunca volvió a ser el mismo. Perdió algo más que a su hija ese día. Perdió la alegría, perdió las ganas de vivir, dijo bajando la mirada. Desde entonces esta casa se ha convertido en un lugar frío y solitario. La señorita Claudia era la luz de su vida, y cuando se apagó, él también se apagó. Ana sintió un nudo en la garganta al escuchar la historia. Ahora entendía más claramente por qué Javier era como era. Ese dolor, esa pérdida, lo habían dejado sumido en una tristeza que lo había aislado del mundo. Sin embargo, la presencia de Sara parecía estar devolviéndole algo de esa luz perdida. ¿Y su esposa?, preguntó Ana, dándose cuenta de que hasta ese momento no había escuchado nada sobre la madre de Claudia. Sofía apretó los labios, como si ese tema fuera aún más delicado que el de la muerte de la niña. La señora se fue poco después del accidente. No pudo soportar la culpa y el dolor. No es algo de lo que se hable mucho en esta casa, pero el señor Javier nunca la perdonó por eso. Después de perder a su hija, también la perdió a ella. Desde entonces, él ha estado solo, hasta ahora, dijo mirando a Ana con una expresión significativa. Ana se quedó en silencio, procesando toda la información. El peso de lo que Javier había soportado en su vida era mucho mayor de lo que ella había imaginado. No era solo la pérdida de una hija, era la destrucción de toda una vida, de una familia. Ana sintió una profunda empatía por él y al mismo tiempo una creciente preocupación por la influencia que su presencia y la de Sara podrían estar teniendo en él. «Él parece estar mejor», comentó Ana con cuidado. «Al menos desde que Sara comenzó a venir, lo noto más abierto». Sofía asintió, sonriendo levemente. Su hija ha traído un rayo de luz a esta casa, algo que no había visto en años. No me malinterprete, señorita Ana, pero creo que ustedes dos están ayudando al señor Javier más de lo que pueden imaginar. Sin embargo, Sofía vaciló por un momento antes de continuar. Hay alguien que no está tan contento con esta situación. Ana frunció el ceño, preocupada. ¿A qué te refieres? Sofía bajó la voz, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. La señorita María, la hermana del señor Javier. Ella ha estado manejando los negocios de la familia desde la muerte de la niña. Siempre ha sido una persona ambiciosa, muy controladora. Desde que usted y su hija comenzaron a venir, ella ha estado más nerviosa que de costumbre. No sé exactamente qué piensa, pero puedo decirle que no está contenta con los cambios que está viendo en su hermano. Ana no sabía cómo interpretar eso. Había conocido a María en una de sus visitas anteriores, pero la mujer había sido educada y cortés, aunque distante. ¿Podría ser que María viera a Ana y a Sara como una amenaza para su control sobre Javier? Antes de que Ana pudiera seguir preguntando, Sara entró corriendo en la cocina, con el rostro encendido de emoción. «Mamá, tienes que ver el nuevo juego que inventé en el jardín», exclamó, tirando suavemente de la mano de su madre. Ana sonrió y asintió, dispuesta a seguir a su hija, pero mientras salía de la cocina, no pudo evitar lanzar una última mirada a Sofía,
quien la observaba con una expresión de advertencia. El resto de la tarde transcurrió con normalidad. Javier parecía más relajado que de costumbre, y mientras observaba a Sara jugar en el jardín, Ana pudo ver una leve sonrisa en su rostro. Parecía que la tristeza que lo había consumido durante tantos años estaba comenzando a desvanecerse, aunque fuera poco a poco. Ana se preguntaba si era posible que Sara y ella pudieran realmente ayudarlo a sanar. Sin embargo, mientras caía la tarde y la luz del sol empezaba a desvanecerse, Ana no podía quitarse de la cabeza las palabras de Sofía. María, la hermana de Javier, estaba vigilando, y aunque no había mostrado aún ninguna señal de hostilidad directa, Ana sentía que algo se avecinaba. Cuando llegó la hora de irse, Javier acompañó a Ana y a Sara hasta la puerta, como solía hacer. Sara, agotada por tanto juego, sonrió mientras se despedía de Javier, y Ana le agradeció nuevamente por su hospitalidad. «Nos vemos pronto, ¿verdad, Javier?», preguntó Sara con su típica energía. Javier sonrió y asintió, pero antes de que Ana pudiera añadir algo, la voz de María resonó desde el fondo del pasillo. «Javier, necesitamos hablar sobre los asuntos de la empresa. Es urgente», dijo con un tono de impaciencia que no pasó desapercibido para Ana. Javier asintió levemente, mirando a su hermana con una expresión que mezclaba cansancio y resignación. «Claro, María, enseguida», respondió antes de volver la vista hacia Ana y Sara. «Cuídense». Ana y Sara salieron de la mansión, pero Ana no pudo evitar sentir que algo estaba cambiando. Sabía que Javier estaba empezando a abrirse, a sanar, pero también sabía que María no iba a permitir que eso sucediera sin pelear. Mientras caminaban de regreso a casa, el peso de la situación empezaba a caer sobre los hombros de Ana. Sabía que su presencia en la vida de Javier estaba teniendo un impacto, pero también sentía que estaban entrando en un territorio peligroso, uno en el que los lazos familiares, el poder y el control iban a jugar un papel crucial. La sombra del pasado de Javier no solo seguía viva en su corazón, sino que también estaba encarnada en su hermana María, y Ana tenía el presentimiento de que pronto todo eso estallaría de alguna manera. El sonido insistente de la puerta llamó la atención de Ana mientras limpiaba la cocina. El día había sido largo, y aunque las visitas a la mansión de Javier traían algo de esperanza y luz a su vida, la realidad de su rutina seguía pesando sobre ella. Al principio, pensó que tal vez era Sara, que había olvidado algo tras su paseo por el parque, pero cuando abrió la puerta, su corazón se detuvo por un momento. Allí, de pie, con una sonrisa que Ana no reconoció, estaba Raúl. El hombre que había desaparecido hacía años, dejándola a ella y a Sara a su suerte, parecía haber salido de la nada. Vestía ropa nueva, su cabello estaba cuidadosamente peinado, y había un brillo en sus ojos que Ana sabía no era de arrepentimiento. Raúl siempre había sido un hombre atractivo, pero detrás de su aspecto estaba el mismo hombre egoísta que ella recordaba demasiado bien. «Ana», dijo Raúl con una voz suave que parecía cargada de falsas promesas, «¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Podemos hablar?». Ana sintió que todo su cuerpo se tensaba. No esperaba verlo, y mucho menos tener que lidiar con las emociones encontradas que su presencia traía consigo. La primera reacción que tuvo fue cerrar la puerta de golpe, pero el pensamiento de Sara la detuvo. No podía simplemente ignorarlo, no cuando su hija había preguntado por él tantas veces, deseando, aunque fuera en secreto, que su padre regresara. No podía dejar que Raúl se presentara de nuevo en sus vidas sin enfrentarlo. «¿Qué estás haciendo aquí, Raúl?», preguntó Ana con la voz tensa. Raúl sonrió como si no hubiera hecho nada malo, como si los años de abandono no fueran más que un malentendido menor. «Vine a verlas a ti y a Sara. He cambiado, Ana. Estoy aquí para enmendar las cosas. Quiero recuperar a mi familia». Ana sintió que la rabia comenzaba a crecer dentro de ella. ¿Recuperar a su familia? Después de todos estos años de silencio, de abandono, ahora él aparecía con promesas vacías. Sabía que no debía dejarse llevar por la ira en ese momento, pero las heridas que Raúl había dejado en su vida aún estaban abiertas. «¿Recuperar a tu familia?», repitió Ana con incredulidad. «¿Después de desaparecer sin una palabra durante años? No puedes simplemente aparecer y esperar que todo esté bien, Raúl». Raúl levantó las manos en un gesto de paz. Lo sé.
Cometí errores, grandes errores, pero ahora estoy aquí. Quiero hacer lo correcto. Ana lo miró fijamente, buscando cualquier señal de sinceridad en su rostro, pero conocía demasiado bien a Raúl. Había algo detrás de su regreso, algo que no tenía nada que ver con el deseo de ser un buen padre. Y entonces, como si el destino jugara una cruel broma, recordó las recientes visitas a la mansión de Javier. ¿Había Raúl escuchado sobre ellas? ¿Por qué ahora?, preguntó Ana cruzando los brazos. ¿Por qué vuelves después de todo este tiempo? Raúl sonrió con una frialdad que hizo que Ana se estremeciera. He escuchado cosas, Ana, cosas sobre ti y ese hombre rico con el que has estado pasando tiempo. Parece que te ha ido bien. Pensé que tal vez podríamos volver a empezar, para darle a Sara lo que siempre hemos querido, una vida mejor. Y ahí estaba la verdad, la motivación detrás de su repentino arrepentimiento. Raúl no había venido por amor o por arrepentimiento, había venido porque pensaba que Ana había encontrado una salida de la pobreza y quería aprovecharse de eso. Ana sintió una mezcla de asco y rabia ante la desvergüenza de Raúl. Por un momento, pensó en cómo podría haber sido su vida si él no las hubiera abandonado. Pero esa vida, esos sueños, habían sido destruidos hacía mucho tiempo, y ella había tenido que reconstruirlo todo sola. «Así que es por eso», murmuró Ana apretando los dientes. «No has venido por Sara, no has venido por mí. Solo has venido porque piensas que puedes sacar algo de esto». Raúl, dándose cuenta de que su verdadera intención había sido revelada, cambió rápidamente de tono. «Ana, por favor, no lo veas de esa manera. Quiero estar en la vida de Sara. Ella merece tener a su padre, y yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que eso suceda». «No», interrumpió Ana alzando la voz. «No puedes aparecer de la nada y esperar que simplemente te recibamos con los brazos abiertos. Sara no es una oportunidad para que vuelvas a meterte en nuestras vidas cuando te conviene. Se merece algo mejor, alguien mejor». Raúl se quedó en silencio por un momento, evaluando la situación. Luego, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, asintió. «Bueno, ya veremos lo que piensa Sara. Tal vez ella quiera escuchar lo que tengo que decir». El corazón de Ana se hundió. Sabía que Sara había soñado con el regreso de su padre, y ahora él iba a aprovecharse de esa inocencia. El miedo de que Raúl pudiera manipular a su hija para que lo aceptara de nuevo hizo que Ana sintiera un nudo en el estómago. Sabía que no podía permitir que él volviera a causar daño en sus vidas, pero también sabía que Sara tenía derecho a conocer a su padre. Era una situación imposible, y Ana se encontraba atrapada entre la rabia y la desesperación. «Si te atreves a hacerle daño», comenzó a decir Ana, su voz temblando de emoción. «No lo haré», interrumpió Raúl con una calma fría. «Solo quiero lo mejor para ella, y también para ti». Ana lo miró fijamente, intentando ver si había alguna verdad en sus palabras. Pero todo lo que veía era el mismo hombre manipulador que había destrozado su vida una vez. Finalmente, cerró los ojos, respirando hondo para controlar su ira. «No te metas en nuestras vidas, Raúl, no sin mi consentimiento. Si Sara quiere verte, será su decisión, pero no la manipules». Raúl sonrió como si hubiera ganado una pequeña victoria. «Lo haré bien, Ana, lo prometo». Con eso Raúl se dio la vuelta y se fue, dejándola sola en la puerta. Ana se quedó allí, mirando su figura desaparecer en la distancia, sintiendo que el peso del pasado había vuelto a caer sobre sus hombros. Sabía que la reaparición de Raúl complicaría todo, y temía lo que vendría después. Más tarde esa noche, mientras Ana preparaba la cena, Sara entró en la cocina, llena de energía como siempre. «Mamá, ¿quién era el hombre que estaba aquí antes?», preguntó con curiosidad. Ana sintió un nudo en el estómago. No quería mentirle a Sara, pero tampoco quería que su hija se ilusionara con la idea de que su padre había cambiado. «Era tu papá, Sara», respondió con cautela, esperando la inevitable reacción. Los ojos de Sara se abrieron de par en par, llenos de sorpresa y emoción. «¿Papá? ¿En serio? ¿Volvió?» Ana asintió, pero rápidamente añadió. «Sí, pero quiero que sepas algo, cariño. No sé cuáles son sus verdaderas intenciones. Solo quiero que estés preparada. Papá se fue hace mucho tiempo y no ha estado aquí para nosotras, así que tenemos que ser cuidadosas.
Sara, aunque emocionada, asintió lentamente, entendiendo las palabras de su madre. ¿Lo veremos otra vez?, preguntó. Ana suspiró. Si tú quieres, puedes verlo, pero es importante que recuerdes que papá no siempre ha estado presente. No quiero que te haga daño. Sara se quedó pensativa por un momento, y aunque la emoción seguía brillando en sus ojos, Ana vio que su hija comenzaba a comprender la complejidad de la situación. Esa noche, mientras Sara dormía, Ana se quedó despierta en la oscuridad, preguntándose qué significaba el regreso de Raúl para ellas. Sabía que él no había cambiado y que su presencia solo traería más problemas. Y mientras miraba el techo, sintió que las sombras del pasado volvían a envolver su vida, amenazando con destruir todo lo que había construido. El ambiente en la mansión de Javier había cambiado en las últimas semanas. Lo que una vez había sido un lugar sombrío y lleno de recuerdos tristes, ahora comenzaba a tener pequeños destellos de vida. Las risas de Sara resonaban en los jardines y Javier, aunque aún reservado, mostraba una leve mejoría en su actitud. Ana también lo notaba, pero no podía ignorar la creciente sensación de incomodidad que se cernía sobre ellos. Sabía que el regreso de Raúl traería problemas y algo en la actitud de María, la hermana de Javier, la ponía nerviosa. Un día, después de una larga tarde jugando en el jardín, Javier se acercó a Ana mientras Sara corría entre las flores. Había algo en su mirada que indicaba que necesitaba hablar de algo importante, pero no sabía cómo empezar. «Ana, ¿tienes un momento?», preguntó Javier, con una voz más seria de lo habitual. Ana asintió, tomando asiento en uno de los bancos del jardín, mientras Javier se sentaba a su lado. Podía sentir la tensión en el aire y eso la preocupaba. «Claro, Javier, ¿todo está bien?». Javier suspiró y miró hacia el horizonte antes de hablar. «He notado que algo ha estado cambiando desde que Raúl reapareció en tu vida. No sé mucho sobre él, pero me preocupa lo que esto podría significar para ti y para Sara». Ana lo miró fijamente, agradecida por su preocupación, pero también sintiendo el peso de la situación. «Raúl», comenzó Ana eligiendo cuidadosamente sus palabras, «ha sido una gran fuente de dolor para nosotras. No sé por qué ha vuelto, pero sé que no es por las razones correctas. Está buscando algo y me temo que lo que quiere no tiene nada que ver con nosotras». Javier asintió, comprendiendo lo que Ana le decía. Podía ver el temor en sus ojos, y eso solo aumentaba su preocupación por ella y por la influencia que Raúl podría tener en sus vidas. «Si hay algo que pueda hacer para ayudarte», comenzó a decir Javier, pero Ana lo interrumpió. «No quiero que te involucres, Javier. Esto es algo que debo manejar yo misma. No quiero que te veas arrastrado a mis problemas», dijo Ana, aunque una parte de ella sabía que Raúl no se detendría hasta obtener lo que quería. Javier la miró con ternura y determinación. «Ana, ya estás involucrada en mi vida, y Sara también. No puedo simplemente mirar hacia otro lado». Ana lo miró agradecida, pero también llena de incertidumbre. Sabía que Raúl no se detendría fácilmente y que ahora estaba en una situación más complicada de lo que había imaginado. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Raúl había buscado la manera de sacar provecho de la situación. Sabía que la clave para obtener lo que quería estaba en separar a Ana de Javier, y la oportunidad llegó en forma de una inesperada aliada, María, la hermana de Javier. María había estado observando de cerca la relación entre Javier, Ana y Sara, y no estaba contenta con lo que veía. Había dedicado gran parte de su vida a mantener el control de los negocios familiares mientras su hermano se aislaba en su dolor. La aparición de Ana y Sara en sus vidas amenazaba con desestabilizar todo lo que María había construido. No solo temía perder el control financiero de la familia, sino que también temía que Javier tomara decisiones emocionales que podrían poner en peligro la fortuna familiar. María sabía que Raúl era el eslabón débil en todo este asunto, y decidió acercarse a él para formar una alianza. Sabía que él, como ella, tenía intereses ocultos y que juntos podrían manipular la situación a su favor. Una tarde, mientras Raúl caminaba por las calles, pensando en cómo acercarse a Javier, recibió una llamada inesperada de María. «Necesitamos hablar», dijo María con frialdad en su voz. Raúl, curioso, aceptó la invitación,
y unas horas después se encontraron en un restaurante discreto en las afueras de la ciudad. María estaba impecablemente vestida, como siempre, y su mirada era calculadora, lo que hizo que Raúl se sintiera cauteloso. «No sé por qué quieres verme, pero estoy escuchando», dijo Raúl mientras María tomaba un sorbo de su café. «Sé por qué has vuelto a la vida de Ana», respondió María directamente, sin rodeos, «y sé lo que estás buscando». Raúl sonrió con astucia. «¿Y qué crees que estoy buscando?». María lo miró fijamente, sin parpadear. «Dinero, estabilidad, aprovechar la situación para sacar algo de provecho. No eres el primer oportunista que veo. Pero tenemos algo en común, Raúl. Ninguno de los dos quiere que Ana se acerque más a mi hermano». Raúl se quedó en silencio por un momento, sorprendido por la franqueza de María. Sabía que era ambiciosa, pero no esperaba que fuera tan directa sobre sus intenciones. «Sigue hablando», respondió Raúl intrigado. María apoyó los codos en la mesa, acercándose ligeramente a Raúl. «Mi hermano está vulnerable y Ana está empezando a ganarse su confianza. Si eso sigue así, ella podría terminar controlando más de lo que imaginas, y no podemos permitir que eso suceda. Necesito a alguien que pueda separarlos, y tú, Raúl, eres esa persona. Quiero que uses tu influencia sobre Ana y Sara para crear conflictos. Haz que mi hermano desconfíe de ella. Haz que piense que Ana está interesada en su dinero». Raúl sonrió, entendiendo ahora lo que María estaba proponiendo. «Y a cambio, ¿qué gano yo?». María sonrió fríamente. «Dinero, mucho dinero. Si logras alejarlos, te aseguraré una compensación sustancial, pero no solo eso. Si juegas bien tus cartas, podrías ganar mucho más. Imagínate lo que podrías obtener si logramos que Javier te vea como un aliado en todo esto». Raúl pensó en las posibilidades. Sabía que no era la mejor persona, pero también sabía que si jugaba bien sus cartas, podría obtener mucho de esta situación. «De acuerdo», respondió finalmente. «¿Tienes un trato?». María sonrió, satisfecha de haber encontrado a su cómplice. Sabía que la situación con Javier y Ana estaba en un punto delicado, y Raúl era la herramienta perfecta para destruir esa relación antes de que se volviera demasiado fuerte. En los días siguientes, Raúl comenzó a acercarse cada vez más a Sara, intentando ganar su confianza. Le traía pequeños regalos, hablaba de lo mucho que la extrañaba y trataba de presentarse como el padre arrepentido que quería enmendar sus errores. Sara, aunque emocionada por la presencia de su padre, también sentía una cierta incomodidad. Había algo en la forma en que él hablaba de Javier que no le gustaba. «Mamá, ¿por qué papá no quiere que vayamos a ver a Javier?», preguntó Sara una tarde, después de que Raúl hiciera algunos comentarios despectivos sobre la riqueza de Javier. Ana, quien había estado evitando el tema, finalmente decidió que era hora de hablar con su hija. «Sara, tu papá tiene sus propias ideas sobre lo que es mejor para nosotras. Pero tú y yo sabemos que Javier ha sido muy bueno con nosotras. No dejes que nadie te haga dudar de eso», respondió Ana, con el corazón en un puño. Sabía que Raúl estaba comenzando a influir en la vida de Sara, y temía que él pudiera alejarla de Javier, quien, en su corazón, comenzaba a ocupar un lugar importante tanto para ella como para su hija. Pero lo que Ana no sabía era que, detrás de las sombras, María y Raúl estaban tejiendo una red de manipulaciones que pronto pondría en peligro todo lo que había comenzado a construir. El clima en la mansión de Javier había cambiado, pero esta vez no era solo el dolor que había acechado durante años. Era algo más sutil, algo más inquietante. Ana lo sentía cada vez que cruzaba el portón de hierro, cada vez que su mirada se cruzaba con la de Javier. Había algo en su comportamiento que había cambiado desde la reaparición de Raúl. La calidez que antes sentía en las conversaciones con Javier parecía estar desvaneciéndose poco a poco, reemplazada por una cierta frialdad que no podía ignorar. Ese día, mientras Ana y Sara llegaban para su habitual visita a la mansión, Javier las recibió con la misma cortesía de siempre, pero Ana no pudo evitar notar que su sonrisa era más débil y sus ojos más distantes. Sara, ajena a la tensión, corrió hacia el jardín para jugar, mientras Ana se quedó con Javier en el vestíbulo. «¿Estás bien?», preguntó Ana buscando su mirada. Javier asintió, pero su respuesta fue vaga, casi indiferente. «Sí, solo tengo muchas cosas en la cabeza». Ana no insistió,
pero algo en su interior comenzó a preocuparse. Las palabras de Raúl habían estado resonando en su mente. Sabía que su exmarido tenía la habilidad de sembrar dudas y manipular las emociones, pero no había pensado que su influencia pudiera llegar a Javier tan rápidamente. Mientras caminaban juntos hacia la sala de estar, el silencio entre ellos era pesado, incómodo. Ana no estaba acostumbrada a esa distancia, no después de todas las semanas de acercamiento y conexión que habían compartido. Sentía que algo invisible los separaba, algo que no podía ver, pero que estaba ahí, impidiendo que la relación siguiera floreciendo como antes. Una vez en la sala, Javier se sentó frente a Ana, apoyando los codos en sus rodillas y entrelazando las manos. Parecía nervioso, como si estuviera debatiendo internamente sobre algo importante. «Ana», comenzó finalmente, sin mirarla directamente a los ojos, «quiero hacerte una pregunta, y espero que no la tomes a mal». El corazón de Ana se aceleró. Sabía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría el rumbo de su relación con Javier. «Claro, dime lo que quieras», respondió Ana con la voz tranquila, aunque por dentro sentía una creciente ansiedad. Javier respiró hondo, como si intentara armarse de valor. «He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre cómo nuestras vidas se han entrelazado tan rápido, y no puedo evitar preguntarme si todo esto ha sido casualidad, o si, tal vez, has visto en mí una oportunidad», dijo finalmente levantando la mirada, pero con una expresión de duda y cautela. Ana sintió como si el aire se hubiera detenido en sus pulmones. Las palabras de Javier cayeron sobre ella como una lluvia fría y amarga. ¿Pensaba que ella se estaba aprovechando de él? De todo lo que habían compartido, de los momentos de confianza y vulnerabilidad, lo que más había quedado en su mente era esa duda. «¿Oportunidad?», repitió Ana incrédula. «¿Qué quieres decir con eso, Javier?». Javier se removió en su asiento, claramente incómodo por la conversación, pero decidido a continuar. «No quiero sonar injusto, Ana, pero he escuchado cosas, comentarios de personas cercanas a mí, incluso de Raúl. Sugieren que tal vez te estés acercando a mí por otras razones, que lo que buscas no es solo amistad o apoyo, sino algo más financiero». Ana se quedó sin palabras por un momento. Sentía que una mezcla de ira y tristeza comenzaba a agitarse dentro de ella. No podía creer que después de todo lo que había hecho por él, después de todo lo que habían compartido, Javier pudiera pensar algo así. «¿Raúl?», preguntó Ana con un tono de incredulidad. «¿Estás escuchando a Raúl? ¿Ese hombre que me abandonó y que no se preocupó por su hija durante años?». Javier frunció el ceño, pero no respondió de inmediato. Ana continuó sin poder contener su frustración. «No puedo creer que dudes de mí por lo que él dice. Sabes lo que he pasado, lo que he hecho para cuidar de Sara. Nunca he querido tu dinero, Javier. Lo único que he querido es ver cómo mejorabas, cómo encontrabas algo de paz después de tanto dolor». Las palabras de Ana eran sinceras, cargadas de emoción. Pero a pesar de eso, Javier no parecía del todo convencido. Las semillas de la duda habían sido plantadas por María y Raúl, y ahora crecían, alimentadas por la inseguridad que siempre había sentido tras la pérdida de su hija. «Lo sé, Ana, pero entiéndelo desde mi perspectiva. He visto a mucha gente aprovecharse de mí en el pasado. Mi propio círculo está lleno de personas que no son lo que parecen, y a veces no sé en quién confiar». Ana sintió una profunda herida al escuchar esas palabras. Sabía que Javier había sido traicionado antes, pero no podía aceptar que la incluyera en esa misma categoría de personas. Durante semanas había pensado que estaban construyendo algo real, algo basado en la honestidad y el apoyo mutuo. Pero ahora, todo eso parecía desmoronarse ante las dudas de Javier. «Yo no soy como esas personas, Javier», dijo Ana con voz temblorosa. «He hecho lo mejor que he podido para ti y para Sara. Nunca he querido nada de ti que no sea tu bienestar». Javier la miró, su rostro aún tenso, pero algo en sus ojos mostraba un destello de arrepentimiento. Sabía que estaba siendo injusto, pero el peso de las dudas y las inseguridades era demasiado fuerte. «Lo siento, Ana. Solo necesitaba preguntarlo. No quiero que nada de esto se convierta en algo que me haga daño de nuevo». Ana asintió lentamente, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con escapar de sus ojos.
Sabía que Javier estaba roto, que sus heridas aún no habían sanado por completo. Pero también sabía que no podía quedarse en una relación donde su honestidad fuera constantemente cuestionada. Si no puedes confiar en mí, Javier, no sé cómo podemos seguir adelante con esto, dijo finalmente, levantándose de su asiento. Javier la miró sorprendido, como si no hubiera esperado esa respuesta. Ana siempre había sido paciente, comprensiva, pero en ese momento veía que sus propias dudas y miedos estaban alejando a la única persona que había comenzado a devolverle algo de esperanza. «Ana, no quiero que esto termine así», dijo, poniéndose de pie también, pero Ana ya había tomado su decisión. «Ni yo. Pero si no puedes confiar en mí, no sé qué más puedo hacer», respondió Ana, su voz quebrándose un poco. Con eso se giró y salió de la sala, dejando a Javier solo con sus pensamientos, su arrepentimiento y sus dudas. Afuera, Sara jugaba feliz en el jardín, ajena al conflicto que se estaba desarrollando dentro de la mansión. Ana, conteniendo las lágrimas, se acercó a su hija y le dijo suavemente: «Cariño, es hora de irnos». Sara, sorprendida por lo temprano de la partida, no cuestionó a su madre. Simplemente tomó su mano y juntas salieron de la mansión, dejando a Javier con sus remordimientos. Mientras caminaban de regreso a casa, el silencio entre Ana y Sara era pesado. Sara, que siempre había sido observadora, notó que algo no estaba bien. «Mamá, ¿por qué nos fuimos tan rápido?», preguntó finalmente. Ana la miró intentando sonreír, pero sabía que no podía ocultar la verdad. «A veces, cariño, las personas no entienden todo lo que hacemos por ellas, y cuando eso sucede, tenemos que darles espacio para que piensen». Sara, aunque no comprendía del todo, asintió, aceptando la explicación de su madre. Pero Ana sabía que el conflicto estaba lejos de haber terminado. Las dudas que Javier tenía habían sido plantadas por alguien, y en su corazón, Ana sabía que Raúl y María estaban detrás de todo esto. Su intuición le decía que las cosas iban a complicarse aún más, y que de una manera u otra tendría que luchar por su dignidad, por Sara y por la verdad. El cielo gris presagiaba una tormenta inminente, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Ana lo sentía desde el momento en que despertó esa mañana. Las palabras de Javier aún resonaban en su mente, y aunque había intentado dejarlas atrás, no podía escapar de la sensación de que todo estaba desmoronándose. A pesar de la frialdad que había sentido en su última conversación, algo dentro de ella le decía que aún había esperanza. Pero esa esperanza se desvanecía rápidamente con la llegada de Raúl. Era temprano cuando la puerta de su pequeña casa se abrió de golpe, revelando a Raúl de pie en el umbral, su rostro lleno de una mezcla de ira y arrogancia. Ana, sorprendida, dejó caer el plato que estaba lavando. El estruendo del cristal rompiéndose en el suelo fue un sonido que resonó con la misma intensidad que el miedo que comenzaba a crecer en su pecho. «¿Qué haces aquí, Raúl?», preguntó Ana con la voz tensa, intentando mantener la calma. Raúl entró en la casa sin ser invitado, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco. Su sonrisa era cínica y su mirada estaba cargada de una determinación que Ana conocía demasiado bien. No era la primera vez que lo veía así, pero esta vez algo era diferente. «¿Qué hago aquí?», repitió Raúl con un tono que rozaba la burla. «Estoy aquí para poner fin a esta farsa, Ana. Ya basta de jugar a la familia perfecta con ese rico». Ana sintió que la rabia comenzaba a hervir dentro de ella. Sabía que Raúl no tenía derecho a estar allí, no después de todos los años de abandono. Pero también sabía que él no se iría fácilmente. Raúl siempre había sido un manipulador, alguien que sabía cómo presionar los botones correctos para obtener lo que quería. «No estoy jugando a nada, Raúl. Lo único que estoy haciendo es cuidar de nuestra hija, algo que tú nunca hiciste», respondió Ana, su voz temblando de furia contenida. Raúl la miró fijamente y por un instante su expresión cambió, mostrando una sombra de amargura. «¿Cuidando?», dijo con desprecio. «¿O estás aprovechándote de ese hombre? Porque eso es lo que parece desde donde yo lo veo. Has encontrado una manera fácil de salir adelante y estás usando a Sara para asegurarte de que él siga dándote lo que quieres». Las palabras de Raúl golpearon a Ana como un puñetazo en el estómago. Sabía que esa era la imagen que él intentaba pintar, no solo ante ella,
sino también ante Javier. Había sido claro desde el principio que Raúl solo había regresado porque creía que podía sacar algo de esta nueva vida que Ana estaba construyendo. Pero ahora, sus intenciones iban mucho más allá de lo que Ana había imaginado. «No tienes idea de lo que estás diciendo», respondió Ana, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. «Javier nos ha ayudado, sí, pero jamás lo he usado. No soy tú, Raúl. No manipulo a la gente para obtener lo que quiero». Raúl la ignoró, acercándose a ella con pasos lentos y calculados. Había algo en su expresión que la hizo retroceder un paso, aunque intentaba mantenerse firme. «Voy a verlo, Ana. Voy a decirle la verdad. Y cuando él escuche lo que tengo que decirle, tú y tu pequeña vida de fantasía se acabarán». La voz de Raúl era baja, peligrosa. Ana sintió que el miedo y la furia se entremezclaban en su interior. Sabía que Raúl no se detendría hasta destruir todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Y sabía que si él se presentaba ante Javier con esas acusaciones, podría poner en peligro lo poco que quedaba de su relación con él. «No puedes hacer eso, Raúl. No tienes ningún derecho», dijo Ana, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. «Mírame hacerlo», respondió Raúl con una sonrisa fría. Antes de que Ana pudiera detenerlo, Raúl salió de la casa, decidido a confrontar a Javier en su mansión. Ana lo siguió rápidamente, su corazón latiendo con fuerza mientras intentaba pensar en alguna manera de detenerlo. No podía permitir que él destruyera todo, no de esa manera. La mansión de Javier se veía más imponente que nunca cuando Ana y Raúl llegaron. El cielo gris y las primeras gotas de lluvia que empezaban a caer solo añadían un aire de tensión y dramatismo a la escena. Raúl avanzó hacia la puerta sin dudar, y Ana, desesperada, intentaba alcanzarlo antes de que todo se saliera de control. «Raúl, detente», gritó Ana, pero él no se volvió. El sonido del timbre resonó en la entrada, y unos segundos después la puerta se abrió, revelando a Sofía, la empleada doméstica, que los miró con sorpresa. Antes de que pudiera decir algo, Raúl empujó la puerta, obligando a Sofía a retroceder, y entró sin esperar una invitación. «¿Dónde está Javier?», exigió Raúl, su voz resonando en el vestíbulo. Sofía, claramente asustada, miró a Ana en busca de una explicación, pero Ana apenas pudo sacudir la cabeza. Las cosas ya se habían salido de control. Javier apareció en la parte superior de las escaleras, con una expresión de confusión y alarma al ver a Raúl en su casa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Javier con voz firme. Raúl se giró para enfrentar a Javier, su rostro lleno de determinación. «Te lo diré. Te contaré lo que realmente está pasando aquí», dijo Raúl, su tono lleno de veneno. «Te están usando, Javier. Ana te está usando». Ana sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las palabras que temía escuchar desde el principio finalmente habían sido pronunciadas, y el impacto fue devastador. Miró a Javier, esperando ver alguna señal de que no creía en lo que Raúl estaba diciendo, pero lo que encontró en sus ojos fue duda, la misma duda que había comenzado a surgir desde su última conversación. «Raúl, cállate», gritó Ana, su voz cargada de desesperación. «No sabes de lo que estás hablando». Javier bajó las escaleras lentamente, sus ojos fijos en Ana, pero sin decir nada. Raúl aprovechó ese silencio para continuar. «Ella te ha estado usando todo este tiempo. Lo vi desde el principio. Solo está interesada en tu dinero, Javier. ¿No te das cuenta? Mira cómo ha cambiado su vida desde que te conoció», exclamó Raúl, su voz resonando en la enorme sala. Ana no podía creer lo que estaba ocurriendo. La situación se le escapaba de las manos y el miedo de perderlo todo la estaba paralizando. Sabía que Raúl estaba mintiendo, pero ¿cómo podía convencer a Javier de la verdad si él ya albergaba dudas? «Javier, no es cierto. Sabes que no es cierto», dijo Ana con voz temblorosa, intentando contener las lágrimas. «No estoy aquí por tu dinero. Nunca lo he estado». Javier se detuvo a unos pasos de Ana, su rostro tenso, atrapado entre lo que sabía en su corazón y las palabras llenas de veneno que Raúl le había arrojado. La duda en sus ojos era evidente, y Ana sintió que su corazón se rompía al ver cómo todo se desmoronaba. «Quiero creerte, Ana», dijo Javier con voz baja,
pero no puedo ignorar lo que está sucediendo. Todo esto ha sido demasiado rápido, demasiado inesperado. Y ahora Raúl está aquí, diciendo estas cosas. Ana no podía soportarlo más. Sabía que si no hacía algo, lo perdería todo. Dio un paso hacia Javier, tomando su mano entre las suyas, mirándolo directamente a los ojos. Escucha a tu corazón, Javier, no a él. Yo no soy como Raúl, no te haría daño. Nunca he querido nada de ti, solo he querido estar a tu lado, apoyarte y ayudarte a sanar. Sara te adora y yo... Ana vaciló por un segundo, pero sabía que era el momento de ser completamente honesta. Yo también. Las palabras quedaron flotando en el aire, mientras Javier la miraba, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. Pero antes de que pudiera responder, Raúl, furioso por haber sido ignorado, dio un paso adelante. «No la escuches, Javier. Es una mentirosa», gritó Raúl, con el rostro enrojecido por la ira. Pero antes de que Raúl pudiera decir algo más, Javier levantó una mano, silenciándolo. «Ya basta, Raúl», dijo Javier con firmeza. «No te voy a permitir que sigas causando problemas aquí». Raúl, sorprendido por la repentina firmeza de Javier, retrocedió, pero su mirada estaba llena de resentimiento. «Lo lamentarás, Javier. Te estás equivocando», dijo Raúl antes de dar media vuelta y salir de la mansión, dejando un aire pesado y tenso tras de sí. Ana, aún temblando por lo que acababa de ocurrir, miró a Javier, esperando que él dijera algo, cualquier cosa que le indicara que aún podía confiar en ella. Pero en lugar de eso, Javier simplemente se quedó allí, en silencio, mirando al suelo, como si estuviera procesando todo lo que acababa de suceder. Finalmente, levantó la vista, pero sus palabras no fueron lo que Ana esperaba. «Necesito tiempo, Ana. Necesito pensar», dijo con voz baja, antes de girarse y alejarse lentamente, dejándola sola en medio del vestíbulo vacío. El sonido de la puerta cerrándose tras de él resonó en la mansión, y Ana sintió que, en ese momento, todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. Los días que siguieron a la confrontación en la mansión fueron oscuros y pesados para Ana. La tormenta que había amenazado con desatarse en el cielo finalmente lo hizo, trayendo consigo una lluvia interminable que parecía reflejar su estado emocional. Cada gota que caía sobre el pequeño tejado de su casa le recordaba que su vida, que había empezado a reconstruirse de alguna manera, ahora estaba en ruinas nuevamente. Sara, siempre perceptiva, notaba que algo no estaba bien, aunque Ana había hecho todo lo posible por mantener una fachada tranquila para proteger a su hija. Pero incluso la niña, con su energía inagotable y su sonrisa contagiosa, había comenzado a retraerse, preguntándose por qué ya no visitaban la mansión, por qué Javier no las buscaba, por qué su madre parecía más distante y triste que nunca. Ana sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la realidad de lo sucedido. Tendría que explicarle a Sara lo que estaba pasando, pero aún no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo podía explicar que después de todo, las dudas de Javier y las mentiras de Raúl habían destruido lo que parecía ser una nueva esperanza? ¿Cómo decirle que quizá nunca volverían a esa mansión que Sara tanto amaba? Una tarde, mientras la lluvia seguía cayendo implacable, Sara se acercó a su madre, quien estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, perdida en sus pensamientos. «Mamá, ¿por qué no hemos visto a Javier últimamente?», preguntó Sara, su voz suave pero cargada de confusión. Ana sintió que el nudo en su estómago se apretaba. Sabía que esta conversación era inevitable, pero eso no hacía que fuera más fácil. «Cariño», comenzó Ana sin saber realmente cómo continuar. «Las cosas con Javier se han complicado». Sara la miró, esperando una explicación más clara. «¿Complicado? ¿Por qué?», preguntó Sara, frunciendo el ceño. «¿Javier ya no quiere vernos?». Ana tragó saliva. No quería que Sara pensara que todo estaba perdido, pero también sabía que no podía mentirle. «Javier está pasando por muchas cosas, Sara. Ha tenido dudas, cosas que Raúl le ha dicho que no son ciertas, pero que lo han hecho dudar de mí, de nosotras». Los ojos de Sara se abrieron de par en par al escuchar el nombre de su padre. «¿Papá? ¿Qué le ha dicho papá?». Ana suspiró profundamente, sabiendo que ahora tenía que ser completamente honesta. «Raúl le ha hecho creer a Javier que estamos con él por su dinero,
que lo estamos usando. Pero eso no es verdad, y lo sabes, cariño. Hemos estado con Javier porque es una buena persona, porque lo queremos y porque él también te quiere a ti. Sara se quedó en silencio, procesando lo que su madre le decía. Ana podía ver la confusión y el dolor en los ojos de su hija, pero también algo más, una pequeña llama de comprensión que comenzaba a arder en su interior. «Entonces, ¿por qué no le decimos la verdad a Javier?», preguntó Sara, su voz cargada de determinación. Ana sonrió débilmente ante la simplicidad de la respuesta de su hija. Si todo fuera tan sencillo. Pero sabía que las cosas eran más complicadas que eso. La duda que había sembrado Raúl en Javier no desaparecería tan fácilmente. A veces la verdad no es suficiente, Sara. A veces cuando las personas tienen miedo o están heridas, es difícil para ellas escuchar la verdad, aunque esté justo frente a ellos, dijo Ana con tristeza. Sara la miró fijamente, como si estuviera tratando de entender un mundo que en ese momento parecía injusto y confuso. Finalmente asintió, aunque aún con una expresión de duda en su rostro. «¿Pero vamos a ver a Javier otra vez?», preguntó finalmente, su voz casi un susurro. Ana sintió que su corazón se rompía un poco más con esa pregunta. Quería decirle que sí, que todo se arreglaría, que las cosas volverían a ser como antes. Pero la verdad era que no lo sabía. No sabía si Javier alguna vez volvería a confiar en ella, si alguna vez podrían reparar lo que se había roto. «No lo sé, cariño, no lo sé», respondió Ana, sin poder contener las lágrimas que comenzaron a llenar sus ojos. Sara, al ver a su madre llorar, se acercó a ella y la abrazó con fuerza. Ana, sintiendo el calor y la inocencia de su hija, la abrazó de vuelta, dejando que las lágrimas fluyeran libremente por su rostro. En ese momento, mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas, Ana se dio cuenta de algo. Por mucho que Raúl y Javier la hubieran herido, tenía algo que nadie podría quitarle. Tenía a Sara, y tenía su dignidad. Mientras los días pasaban, Ana empezó a recuperar algo de su fortaleza. Sabía que no podía quedarse paralizada por el dolor y la incertidumbre. Raúl había reaparecido para causar estragos, y lo había conseguido, pero Ana no iba a permitir que su vida se derrumbara por completo. Había sobrevivido a mucho, y sabía que podía hacerlo otra vez. Una tarde, mientras estaba en casa, recibió una llamada inesperada. Era Sofía, la fiel empleada de la mansión de Javier. «Ana, lo siento por llamarte así, pero pensé que debías saberlo», dijo Sofía con voz preocupada. «María ha estado hablando mucho con Javier. Creo que está manipulándolo, haciéndole creer que todo lo que Raúl dijo es verdad». Ana sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Sabía que María siempre había estado en contra de su relación con Javier, pero no había imaginado hasta qué punto llegaría para separarlos. «¿Qué puedo hacer, Sofía?», preguntó Ana, sintiendo que la desesperación volvía a apoderarse de ella. «No lo sé, Ana, pero creo que si no haces algo pronto, María logrará que Javier te cierre la puerta para siempre», respondió Sofía con sinceridad. Ana colgó el teléfono sintiéndose más impotente que nunca. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. No podía simplemente presentarse en la mansión e intentar explicarlo todo, no cuando Javier ya había dejado claro que necesitaba tiempo. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía rendirse. No todavía. Finalmente, después de días de tormento emocional, Ana tomó una decisión. Sabía que no podía obligar a Javier a confiar en ella, pero también sabía que no podía permitir que María y Raúl controlaran la narrativa de lo que había pasado. Decidió que tenía que confrontar a Javier, hablar con él por última vez y decirle toda la verdad. Si después de eso él aún decidía alejarse, entonces no habría nada más que hacer. Esa tarde, se dirigió a la mansión con Sara a su lado. Cuando llegaron, la puerta se abrió lentamente, revelando a Sofía, quien las recibió con una expresión de alivio y preocupación. «Javier está en el estudio», dijo Sofía en voz baja. «Pero ten cuidado, Ana. María está aquí también». Ana asintió, agradecida por la advertencia. Sabía que María no se quedaría de brazos cruzados, pero estaba decidida a enfrentarla si era necesario. No podía permitir que las mentiras siguieran dominando la situación. Caminó hacia el estudio, con Sara de la mano,
sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegó a la puerta, respiró hondo antes de tocar suavemente. La voz de Javier, apagada pero audible, le indicó que podía entrar. Cuando abrió la puerta, vio a Javier sentado en su escritorio, con el rostro tenso y preocupado. María estaba de pie a un lado, con los brazos cruzados, observando a Ana con una mirada de desdén. Ana supo en ese momento que esta sería la confrontación que definiría su futuro. «Javier, tenemos que hablar», dijo Ana con la voz firme. Javier levantó la vista sorprendido de verla allí, pero no dijo nada. María, en cambio, sonrió fríamente, como si ya hubiera ganado la batalla. «¿Qué tienes que decir, Ana?», preguntó María con un tono sarcástico. «¿Otra mentira para justificar tu presencia aquí?». Ana ignoró a María, manteniendo su mirada fija en Javier. «No vine a justificar nada, vine a decirte la verdad. Y después de eso, tú decidirás lo que quieras hacer», dijo Ana, con la voz temblorosa pero decidida. Javier la miró, y aunque sus ojos aún reflejaban duda, Ana sintió que aún había una posibilidad de que la escuchara. Tenía que haberla. El silencio en el estudio de Javier era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ana, de pie junto a la puerta, sentía el peso de cada mirada. María, con una sonrisa fría, la observaba como si supiera que había ganado. Javier, sentado detrás de su escritorio, parecía atrapado entre dos mundos, el de las dudas que lo atormentaban y el de los sentimientos que aún no podía negar. Sara, parada al lado de su madre, miraba a todos con una expresión de confusión. Sentía la tensión, pero no comprendía del todo lo que estaba ocurriendo. Sabía que algo importante estaba en juego, pero en su corazón solo quería que todo volviera a ser como antes, cuando Javier era parte de su vida y la mansión era un lugar donde se sentía segura. Ana, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, sabía que no podía retrasar más la conversación. Había venido a aclarar las cosas y a luchar por la verdad, y no iba a permitir que María y Raúl destruyeran todo lo que había construido. «Javier, sé que tienes dudas, sé que las cosas se han complicado desde que Raúl volvió, y que María ha estado alimentando esas dudas», comenzó Ana, su voz firme pero cargada de emoción. «Pero lo que quiero que sepas es que todo lo que hemos vivido hasta ahora ha sido real. Nunca he querido nada de ti que no fuera tu amistad y tu confianza». María soltó una risa sarcástica, interrumpiendo a Ana. «¿Amistad?», dijo María con burla. «Por favor, Javier, ¿no ves lo obvio? Esta mujer ha estado manipulándote desde el principio. Ella y su hija llegaron justo cuando te encontrabas en tu peor momento, aprovechando tu debilidad». Ana la miró fijamente, manteniendo la calma a pesar de las palabras hirientes de María. «Yo nunca me aproveché de Javier, y tú lo sabes», respondió Ana esta vez dirigiéndose a María. «La única persona que está manipulando aquí eres tú. Desde el principio has querido mantener a Javier alejado de cualquier persona que pudiera devolverle algo de esperanza, porque temes perder el control. Todo esto es sobre el poder que tienes sobre él, no sobre protegerlo». María se tensó al escuchar las palabras de Ana, pero no se dejó intimidar. «No tienes idea de lo que estás diciendo. Todo lo que he hecho es por el bien de mi hermano, para protegerlo de personas como tú», respondió María con frialdad. Ana sintió que la tensión aumentaba, pero se mantuvo firme. Sabía que, si no lograba que Javier viera la verdad ahora, lo perdería para siempre. «Javier, sé que estás dolido, que has pasado por mucho, pero quiero que me escuches. María ha estado controlando tu vida desde la muerte de tu hija, y todo lo que ha hecho es asegurarse de que sigas aislado, lleno de dolor. No quiere que sanes, porque eso significaría que recuperarías el control de tu vida, y eso es lo que ella teme más que nada», dijo Ana, con la voz cargada de pasión. Javier, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente levantó la vista, y Ana pudo ver el conflicto en sus ojos. «Ana», comenzó Javier con una voz suave pero llena de incertidumbre. «No sé qué pensar. Todo ha sido tan confuso últimamente. Raúl apareció y empezó a decir cosas que me hicieron dudar. María ha estado conmigo todo este tiempo. ¿Cómo puedo saber en quién confiar?». Ana dio un paso adelante acercándose lentamente a Javier sin apartar la mirada de sus ojos. «Confía en lo que sientes, Javier.
Confía en lo que hemos compartido. Todo lo que Raúl te ha dicho es una mentira. Él no vino por Sara, ni por mí. Solo vino porque vio una oportunidad. Y María, ella te quiere, lo sé, pero también te ha mantenido prisionero de tu propio dolor porque no sabe cómo lidiar con su propia culpabilidad, dijo Ana, sus palabras firmes y sinceras. María, al escuchar esto, dio un paso adelante, visiblemente alterada. ¿Culpabilidad? ¿De qué estás hablando?, preguntó con furia contenida. Ana la miró directamente, sintiendo que, por primera vez, estaba tocando una fibra sensible. De lo que sucedió con Claudia. Has estado cargando con la culpa de su muerte durante años, y eso te ha consumido. Piensas que mantener a Javier encerrado en su dolor lo protegerá, pero en realidad solo lo estás destruyendo. No puedes cambiar lo que pasó, María, y no puedes salvar a tu hermano al mantenerlo alejado de las personas que lo quieren. El rostro de María palideció, y por un momento, toda su fachada de control y frialdad pareció desmoronarse. Sus ojos se llenaron de una mezcla de furia y dolor. «No sabes lo que estás diciendo», murmuró María, su voz temblando. Ana sintió que el momento decisivo había llegado. Sabía que María había estado luchando contra la culpa de la muerte de Claudia y que ese dolor había sido la raíz de su control sobre Javier, pero también sabía que, si no enfrentaba la verdad, ninguno de ellos podría sanar. «María, no estoy aquí para juzgarte. Sé que tú también has sufrido, pero esto tiene que terminar. Javier merece una vida fuera de todo ese dolor, y tú también», dijo Ana, con voz suave pero firme. Javier, que había estado observando en silencio, finalmente se levantó de su silla, su mirada fija en su hermana. «¿Es cierto, María?», preguntó, su voz baja pero cargada de dolor. «¿Has estado controlando todo porque te sientes culpable?». María lo miró, y por un momento parecía que iba a negar todo. Pero entonces, como si una presa se rompiera dentro de ella, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No lo entiendes, Javier», dijo con la voz quebrada. «Siempre he sentido que si hubiera hecho algo diferente, si hubiera estado más atenta, Claudia seguiría aquí. No podía perderte también. No podía soportar la idea de que algo te hiciera daño». Javier dio un paso hacia su hermana, pero esta vez no con ira, sino con una mezcla de compasión y tristeza. «María, yo tampoco he sabido cómo lidiar con la muerte de Claudia. Pero no puedes seguir manteniéndome en una prisión de dolor. No puedes seguir controlando todo para evitar que algo malo pase. Es hora de dejar ir el pasado», dijo Javier, su voz cargada de sinceridad. María rompió a llorar, y Ana observó en silencio mientras Javier abrazaba a su hermana, ambos compartiendo un momento de profunda tristeza y redención. Era evidente que ambos habían estado sufriendo en silencio, cada uno cargando con su propio dolor y culpabilidad, sin saber cómo liberarse de esa carga. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, María se separó de Javier, sus lágrimas aún cayendo por su rostro. «Tienes razón, Javier», dijo entre sollozos. «Lo siento tanto. Nunca quise hacerte daño. Solo quería protegerte». Javier asintió sin decir nada más. Sabía que las palabras no podían cambiar el pasado, pero también sabía que el primer paso hacia la sanación era aceptar lo que había sucedido. Ana, viendo que la tensión entre los hermanos se había aliviado, decidió darles un momento a solas. Se giró hacia la puerta, pero antes de salir, Javier la llamó. «Ana, espera». Ella se detuvo mirando a Javier con el corazón en un puño. «Gracias», dijo Javier con una mirada que reflejaba tanto gratitud como arrepentimiento. «Siento haber dudado de ti». Ana sonrió débilmente, sintiendo que después de todo había esperanza. «Lo único que quiero es que encuentres la paz que mereces, Javier. Todos lo merecen», respondió Ana con sinceridad. Javier asintió, y por primera vez en mucho tiempo, Ana vio un destello de esperanza en sus ojos. Sabía que las cosas no estaban completamente resueltas, pero este era el comienzo de algo nuevo, algo que podía sanar las heridas del pasado. Los días que siguieron a la confrontación en la mansión de Javier fueron como el final de una tormenta. La tensión que había envuelto a todos los involucrados comenzó a disiparse lentamente, y lo que quedaba era un terreno fértil para la sanación y el cambio. Ana sentía que,
Por primera vez en mucho tiempo, el peso que había llevado en sus hombros comenzaba a desaparecer. La relación entre Javier y su hermana María aún estaba en proceso de reparación, pero las palabras compartidas entre ellos habían marcado un punto de inflexión. María, consciente de los errores que había cometido, decidió dar un paso atrás en los asuntos personales de Javier. Ya no intentaba controlar cada aspecto de su vida, y aunque la culpa seguía presente, también comprendía que la única forma de sanar era liberarse de las cadenas del pasado. Javier, por su parte, había comenzado un viaje hacia la reconciliación consigo mismo. La conversación con Ana y el enfrentamiento con María habían despertado algo en él. Había vivido demasiado tiempo en una prisión de dolor y aislamiento, pero ahora veía una oportunidad de vivir una vida diferente, una vida llena de posibilidades y quizás de amor. Unas semanas después de la confrontación, Ana y Sara regresaron a la mansión, pero esta vez la sensación era completamente diferente. No había dudas ni tensiones en el aire, solo una sensación de esperanza y renovación. Javier las esperaba en el jardín, donde el sol de la tarde brillaba sobre las flores, creando un ambiente de tranquilidad. «Mira, mamá, el jardín está más bonito que nunca», exclamó Sara mientras corría hacia las flores, riendo con alegría. Ana sonrió al ver la felicidad de su hija, sintiendo que finalmente, después de todo el caos y el dolor, estaban encontrando un lugar donde podían ser felices. Javier las saludó con una sonrisa cálida, y cuando Ana se acercó, él la tomó de la mano con suavidad. Por primera vez en mucho tiempo, no había dudas en sus ojos, solo gratitud y una paz que no había conocido en años. «Gracias por volver», dijo Javier con voz suave, apretando ligeramente la mano de Ana. Ana sonrió y asintió, sintiendo una conexión más profunda que nunca con él. «No podía hacer otra cosa», respondió Ana, su voz llena de sinceridad. «Sabía que este era el lugar al que pertenecíamos». Se sentaron juntos en uno de los bancos del jardín, observando cómo Sara exploraba el lugar con la misma energía de siempre. Javier respiró hondo antes de hablar nuevamente, como si estuviera reuniendo el valor para decir algo importante. «Ana, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado. En ti, en Sara, en lo que quiero para mi vida», comenzó Javier, su voz suave pero firme. «Durante demasiado tiempo he vivido atrapado en el pasado, permitiendo que el dolor de perder a Claudia y la culpa que sentía me impidieran avanzar. Pero tú me has mostrado que hay otra manera, que puedo encontrar la paz y la felicidad si estoy dispuesto a abrirme a ello». Ana lo miró, sintiendo que esas palabras venían del fondo de su corazón. Había sido un camino difícil, lleno de obstáculos y malentendidos, pero finalmente Javier estaba comenzando a ver la luz al final del túnel. «Siempre te he visto como una persona fuerte, Javier. Incluso en tus momentos más oscuros, sabías que había algo más esperando por ti», dijo Ana con una sonrisa. «Y me alegra que finalmente estés viendo eso por ti mismo». Javier la miró con una expresión de cariño y gratitud. «Lo que más quiero ahora es vivir una vida plena, no solo por mí, sino por las personas que me importan. Y tú y Sara, ustedes se han convertido en una parte importante de esa vida», dijo Javier, su voz llena de emoción. «No sé qué me depara el futuro, pero quiero que lo descubramos juntos». Ana sintió que su corazón latía con fuerza ante esas palabras. Nunca había esperado que la vida la llevara a este lugar, pero ahora, frente a Javier, sabía que todo lo que había pasado tenía un propósito. Habían encontrado algo genuino en medio de todo el caos, algo que valía la pena proteger y construir. «Me encantaría eso», respondió Ana sonriendo ampliamente. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad del jardín y de la presencia del otro. Era un silencio lleno de promesas no dichas, de una nueva etapa en sus vidas que estaba a punto de comenzar. En los días siguientes, la vida en la mansión continuó cambiando. Ana y Sara visitaban con frecuencia, pero ya no como invitadas distantes. Ahora eran parte de ese lugar, de la nueva vida que Javier estaba construyendo. María, aunque aún presente en la vida de Javier, había aprendido a dar un paso atrás y permitir que su hermano tomara sus propias decisiones. Ya no intentaba controlar su futuro,
sino que estaba comenzando a aceptar que su propio proceso de sanación requería tiempo y paciencia. Raúl, por otro lado, había desaparecido de sus vidas. Al ver que no podía manipular a Javier ni a Ana para obtener lo que quería, se fue, tal como había llegado, con promesas vacías y mentiras. Ana sabía que algún día podría volver a aparecer, pero también sabía que ahora era más fuerte y que nunca permitiría que él interfiriera en su vida nuevamente. Javier, Ana y Sara comenzaron a formar una familia no convencional pero auténtica. Sara, feliz de tener a Javier como una figura constante en su vida, llenaba la mansión con sus risas y su energía. Para ella, Javier no era un reemplazo de su padre, sino alguien que había traído paz y estabilidad a sus vidas. Un día, mientras todos estaban sentados en el jardín, disfrutando de una tarde soleada, Javier tomó la mano de Ana y la miró con una sonrisa. «Este lugar, este jardín, nunca había sido tan hermoso como lo es ahora», dijo Javier mirando a Ana y a Sara. «Y sé que es porque ustedes están aquí». Ana sonrió, sintiendo que todo finalmente tenía sentido. «Nosotras también sentimos lo mismo», respondió Ana apretando suavemente su mano. «Este lugar es especial, no solo por su belleza, sino porque aquí comenzamos a sanar». Javier asintió, y por primera vez, la mansión, que había sido testigo de tanto dolor, se sentía como un verdadero hogar, un lugar donde las heridas del pasado comenzaban a cerrarse, donde las sombras de la pérdida eran reemplazadas por la luz de un futuro lleno de esperanza. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Ana, Javier y Sara se quedaron en el jardín, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Habían atravesado momentos difíciles, pero ahora juntos sabían que el futuro que tenían por delante era uno lleno de posibilidades. Y lo más importante, era un futuro que estaban dispuestos a construir, juntos. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de valentía, amor y redención. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más relatos emocionantes como este. Nos vemos en el próximo video.